Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente en esta, como ya las hemos denominado, sesiones de impulso empresarial. Y que pues estoy con ustedes cada tercer miércoles del mes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante sobre la relevancia de los consejeros independientes en las empresas familiares. Agradezco a todos los que ya están conectados, a quienes se van conectando, bienvenidos. Aprovecho en estos minutitos en los que se terminan de conectar todos, que conectarse a nuestras redes sociales, a darle like a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube en el que subimos todo este contenido que comparto con ustedes sobre información que les puede servir de gran valor en sus empresas y sobre todo en estos momentos en el que pues todos estamos requiriendo de algún apoyo, ¿no? Entonces, todo este contenido lo subimos en nuestro canal de YouTube, Moller Consultores. Estamos subiendo constantemente en nuestras redes sociales, tanto Facebook como LinkedIn. Entonces, bueno, aprovecho el tiempo de estos minutitos de este comercial para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes y que vean nuestros videos sobre contenido y les pueda apoyar, ¿no? Entonces, entrando un poquito en materia sobre la relevancia de los consejeros independientes en las empresas familiares, quiero dar un marco de referencia sobre el Consejo de Administración, ¿no? Si bien ya en uno de los webinars del año pasado hablamos sobre la importancia del Consejo de Administración para el crecimiento y la permanencia de nuestras empresas, que los invito incluso para que puedan conocer un poquito más sobre este órgano de gobierno y complementar el contenido de este webinar. Quiero poner un pequeño marco de referencia, ¿no? Y el Consejo de Administración es ese órgano que nos ayuda o ese órgano que es responsable de definir y de dar seguimiento a las estrategias que van a permitir en la empresa lograr los resultados de crecimiento y sobre todo la visión establecida por los accionistas. ¿Sí? Ese es ese órgano que rinde cuentas al órgano máximo de una empresa que ya por naturaleza existe al fundar una empresa, que es la Asamblea de Accionistas. Y de acuerdo al Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, se recomienda que las empresas, al establecer dicho órgano, hablando del Consejo de Administración, para que verdaderamente cumpla su función y cumpla ese alcance de generar valor dentro de la empresa, pues es implementar o integrar consejeros independientes, ¿sí? Además de los consejeros patrimoniales. Entonces, un consejo de administración que verdaderamente nos pueda generar valor de acuerdo al Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo está conformado por consejeros patrimoniales y consejeros independientes. Pero, ¿quiénes son los consejeros patrimoniales? Los consejeros patrimoniales, como dice su nombre, son aquellos que velan por el patrimonio de la empresa y son aquellos accionistas o grupo de accionistas que representan a dicha asamblea, ¿no? A dicha asamblea de accionistas y que son sus representantes dentro del Consejo de Administración y velan por el buen uso de ese patrimonio y que velan por el crecimiento y la permanencia de ese patrimonio, ¿sí? ¿Y quiénes son los consejeros independientes? Los consejeros independientes son aquellas personas que no necesariamente son accionistas, sino que, o más bien que no son accionistas, no necesariamente, que no son accionistas, que incluso no están vinculados con el equipo directivo y gerencial, que no tienen una visión objetiva, que más bien tienen esa visión objetiva e imparcial y que incluso están libres de conflicto de interés. Por eso es la palabra independientes, ¿sí? Tienen esa independencia, ya sea de la empresa o de ese grupo de accionistas que verdaderamente les permite dar una opinión imparcial, ¿no? Y que están libres de conflicto de interés. ¿Para qué? Para que justo ese, digamos, ese consejo que voy a dar
a la empresa, ese consejo que voy a dar a los accionistas, pues no tenga que ver con algunos intereses, ya sea económicos o patrimoniales, en los que yo me pueda ver afectado si mi decisión es ir a favor o ir en contra de una decisión, ¿no? Entonces, por eso es importante para lograr esa independencia, cumplir ya ciertos lineamientos que están establecidos en el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Esos aspectos que justo marcan esos aspectos de independencia y que incluso podemos decir a partir de estos lineamientos de independencia que se logra que no están subordinados, ¿no? A intereses ya sea personales, ya sea intereses patrimoniales o intereses económicos, y que además pueden aportar tanto su experiencia como esa capacidad y su prestigio profesional. Entonces, incluso a quienes quieran conocer un poquito más sobre esos criterios de independencia, los invito a leer este Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, ¿no? O incluso también, incluso cuando voy a subir material sobre este contenido, en la nota técnica voy a ser ya muy específica en estos elementos que generan esta independencia, ¿no? Por cuestión de tiempo no me quise meter a nombrarlo, sino únicamente como marco general, comentar por qué se definen como consejeros independientes, ¿sí? Es decir, que son personas seleccionadas por su prestigio profesional, son personas que no mantienen vinculación con la administración de la empresa, que no tienen una relación comercial o familiar con el grupo, ¿sí? Relevante, porque incluso hay algunos porcentajes que marca este Código de Mejores Prácticas, y de tal manera que, como les decía hace un momento, ¿no? Su opinión o su consejo pueda ser libre y pueda ser objetiva, ¿sí? Entonces, con este marco de referencia, les puedo comentar también que yo he denominado, o en mi experiencia al participar en este tipo de procesos con empresas familiares y empresas PYME para establecer un proceso de gobierno corporativo, siempre le digo que yo denomino al Consejo de Administración como ese corazón del gobierno corporativo, ¿no? ¿Y por qué como ese corazón? Porque este órgano y principalmente los consejeros independientes son fundamentales para lograr en la empresa que las cosas sucedan, y que, aunque en algunos momentos estoy consciente que como miembros del equipo directivo gerencial nos hasta pudiera yo decir que incomodar, ¿no? Incomodar el que a partir de estos consejeros independientes nos estén impulsando a sacarnos de nuestra zona de confort, ¿sí? Para hacer que las cosas sucedan. Y por eso se convierte para mí en ese corazón o en ese motor para que todos aquellos acuerdos que se definen como parte del gobierno corporativo se logren y generar un impacto de crecimiento y de permanencia en nuestras empresas. Y entonces es un proceso muy interesante, porque incluso el poder guiar a las pymes y a las empresas familiares para definir un consejo de administración es un elemento fundamental en sus mejores prácticas de gobierno corporativo. Y es un aspecto fundamental incluso de nuestra metodología. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro programa de asesoría grupal, integramos este elemento de definición del Consejo de Administración como un aspecto importante, que las empresas que participen en ese programa de asesoría grupal puedan llevar a su equipo a un siguiente nivel de competitividad y de productividad. ¿Sí? Sobre todo porque este año pues requerimos hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y se convierte en ese músculo que puede generar un impacto de manera exponencial y de manera rápida en nuestras empresas. Y entonces, para nosotros el poder guiarlo de manera pues muy específica para definir este perfil de los consejeros que mejor conviene tener en el Consejo de Administración, porque así como también puedo decirles yo que es el corazón o ese impulso de una implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo,
el no hacerlo adecuadamente también nos puede ser un tema fatal en nuestras empresas, ¿no? Entonces, por eso, nosotros seleccionamos este elemento fundamental de nuestra metodología, implementarlo en este que nosotros hemos denominado el programa de asesoría grupal, para irnos sobre aspectos específicos que verdaderamente puedan generar un cambio y una generación de valor en este momento en que las empresas requieren pues tener o estar rodeados de personas que generen un impacto positivo en su crecimiento y en su permanencia, ¿no? Entonces, ustedes me pueden decir, ok, Judith, ya hablamos entonces de la parte de este marco de referencia, de lo que es el consejo de administración y cómo me puede ayudar a mí. Pero, ¿qué pasa con los consejeros independientes? Que ya siendo muy específico de cuál es su relevancia en una empresa familiar o en una pyme. Cuando estuve un poquito pensando qué parte de mi experiencia al apoyar a este tipo de empresas en Moller Consultores en sus procesos de gobierno corporativo y específicamente al implementar su consejo de administración, si bien puede haber varios elementos y por eso los invito nuevamente a que vean el webinar anterior que hablé sobre consejo de administración, seleccioné 4 elementos que para mí los consejeros independientes, sobre todo en este momento de crisis, nos pueden apoyar a hacer un cambio en nuestras empresas. Número 1, ¿por qué? Por la experiencia que nos pueden compartir estos profesionales. ¿Por qué? Porque a partir de su conocimiento, incluso de la industria, que a veces podemos cometer el error en las empresas de enfocarnos, haciéndolo muy didáctico, ¿no? Enfocarnos en el árbol, ¿sí? O sea, enfocarnos en algo que soy experto y estoy ahí sin ver todo lo que puede haber a mi alrededor en el bosque, poniéndolo como ejemplo la industria, ¿no? Puedo estar muy enfocado en lo que siempre he hecho durante varios años en mi empresa y quiero lograr resultados distintos a partir de lo que he hecho durante a lo mejor 20, 25, 30 años o más, queriendo lograr resultados distintos, siendo en estos momentos mucho más retador por lo que implicó todos los cambios derivados de la pandemia. Entonces, el tener un profesional con experiencia en la industria nos puede ayudar a ampliar nuestro panorama y sobre todo ese panorama estratégico, de generar estrategias que vengan a complementar mi modelo de negocio para integrar a mi empresa ya sea horizontal o verticalmente y generar mayor valor y generar un crecimiento, ¿por qué no puedo decirlo de manera exponencial? Y se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, en el caso de una empresa comercializadora, ¿sí? Comercializadora, que incluso este ejemplo sí, es un caso de una empresa que tuvimos el gusto de atender y que es lo que puede apoyar como ejemplo, a lo mejor el tener un consejero independiente, ¿no? Si soy una empresa comercializadora que vende productos para el campo, pues sabemos que uno de los elementos principales que necesitan mis clientes, es decir, los productores, es el financiamiento. ¿Por qué? Porque algunos de ellos requieren pues amplios periodos de crédito, si podemos decir, dependiendo del tipo de cultivo, ¿no? Pero pueden ser desde 90, 120 hasta 180 días, porque la mayoría de estos pagan estos productos hasta que empiezan a cosechar. Y muchos de estos, por ejemplo, en el caso del maíz, pues incluso hasta más tiempo, ¿no? Hasta que les pagan a ellos, de hecho, cuando entregan el maíz. Entonces, de tal manera que va a generar un valor en mi modelo de negocio, un consejero experto que venga a apoyarnos en el sector financiero, cuando a lo mejor una de mis estrategias, si ya me di cuenta que el negocio también es un tema financiero, para otorgar un mayor crédito a mis clientes, un mayor plazo de crédito a mis clientes, entonces ahí lo que me conviene probablemente es generar una empresa que de manera horizontal
yo pueda lograr esa fidelización de mis clientes y no solamente a lo mejor darles 90, 120 días en un crédito comercial, ¿no? Sino que entonces ya darles hasta más plazo para poderlos apoyar más y poder generar esa fidelización de clientes en mi canal de distribución. Y entonces a lo mejor en esa estrategia requerimos un experto, un consejero independiente experto en el sector financiero que venga a ayudarnos a que verdaderamente esa estrategia sea exitosa. Entonces, de esa forma, un consejero independiente viene a generar valor. De esa manera es que es importante definir que un consejero independiente no solamente lo definamos porque queremos una persona externa, sino que al contrario, sea una persona que tenga esa experiencia, ese conocimiento que venga a sumar valor a lo que estamos haciendo y a lo que queremos lograr como empresa. Que venga a darnos, como dije hace un momento, ¿no? Ese panorama del bosque y evitar que nos estemos perdiendo en el árbol solamente, ¿sí? Ese es hablando de este primer elemento en el que nos puede apoyar el consejero independiente. ¿Cuál es el segundo aspecto que yo considero importante que nos puede apoyar este consejero independiente a partir de mi experiencia en este tipo de procesos? Generar una cultura de rendición de cuentas. ¿Para qué? Para que verdaderamente se logre que las cosas sucedan. En primera instancia en el equipo gerencial o en el equipo clave o en los líderes, ¿no? Para no llamarles equipo gerencial, sino líderes en nuestra empresa, y que de esta manera se pueda permear y podamos enrolar a todos nuestros colaboradores para generar conciencia de que esto es lo mejor que nos conviene como equipo y tomar en un sentido proactivo incluso esta retroalimentación, ¿sí? Porque lo que sí es un hecho, que en una cultura de rendición de cuentas, lo que recibimos es retroalimentación y estamos aprendiendo día a día una mejora continua para hacer justo ese equipo competitivo y productivo para llevar a la empresa a los resultados que quiera generar. Entonces, de esa manera nos convertimos en un equipo enfocado al resultado, en un equipo en el que no se tome personal la retroalimentación, sino que lo hago porque verdaderamente me importa tu desarrollo y porque verdaderamente me importa ese bien común que es la empresa, ¿sí? Entonces, es un segundo elemento muy importante. Los consejeros independientes como familia empresaria nos apoyan en esa cultura de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque voy a tener claro que no es a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi hermana o a mi tío o a mi tía a quien le voy a presentar resultados, sino que por el contrario, es un grupo de personas que están interesados en, en el bienestar de la empresa y que además están comprometidos con el resultado de la empresa. Y los consejeros independientes son ese contrapeso que se requiere para que incluso nosotros, como parte del equipo directivo, como parte de esos líderes importantes en la empresa, podamos aprender todo ese conocimiento, toda esa experiencia y que además sea también ese contrapeso para evitar que las decisiones se tomen con el corazón, ¿no? Como yo le llamo. O sea, que evitemos que las decisiones prevalezca ese vínculo familiar, sino que estén tomadas por el bien de la empresa, que si primero lo hago por el bien de la empresa, automáticamente será por el bien de la familia y no viceversa. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar incluso cualquier conflicto que se pueda generar o que se pueda interpretar que lo estoy haciendo para beneficiar o incluso también para perjudicar a una persona en particular. Entonces, estos consejeros independientes vienen a hacer ese contrapeso como familia empresaria. Evitar que como familia empresaria caigamos en nuestra zona de confort y no querer ir o perder ese bosque de querer ir a más, ¿sí?
Incluso para lograr estos elementos que nos apoyarán a generar esta cultura de rendición de cuentas, es fundamental tanto desarrollar unos buenos descriptivos de puestos, tener unos buenos indicadores de desempeño también que nos ayuden a evaluar, porque tampoco no voy a hacer la evaluación de manera subjetiva, ¿sí? Independientemente si el equipo directivo gerencial son miembros o no de la familia empresaria, a partir de unos buenos indicadores que están verdaderamente ayudándome a impactar en el resultado de la empresa y que estén alineados a su vez con el descriptivo del puesto que yo también estoy desempeñando en la empresa, le va a apoyar al consejo a tener elementos más aterrizados y elementos más objetivos para decir si una persona está logrando o no lo que se requiere en ese puesto y lo que está requiriendo la empresa. Y justo es en esta función principal de velar para hacer que las cosas sucedan del Consejo de Administración y de los consejeros independientes, pues tienen una labor fundamental el tener esas políticas y ese procedimiento a partir del cual el Consejo de Administración actúa en consecuencia, ¿sí? O sea, esas políticas y ese procedimiento nos va a decir a quiénes el Consejo de Administración va a evaluar, de qué manera lo va a evaluar, cada cuánto tiempo lo va a evaluar y a partir de eso lograr que en la empresa se esté viviendo día a día esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo que me queda claro es que corremos el riesgo, y también porque lo he vivido en varias empresas, de que sí, podemos elaborar unos buenos descriptivos de puestos o unos descriptivos de puestos medianamente bien hechos, ¿no? Pero vamos en ese proceso, o a lo mejor unos excelentes descriptivos de puestos, pero en cualquier caso, si no tenemos unas políticas y un procedimiento que nos ayude a que esto se viva día con día en la empresa y que se genere esa cultura de rendición de cuentas, ¿saben qué pasa? Que en el mejor de los casos lo tenemos con un documento muy bonito en nuestro estante, en nuestro cajón principal, en nuestro escritorio, o en el peor de los casos, ni siquiera sabemos dónde está. Entonces, el Consejo de Administración nos ayuda a que ese documento, a que estos indicadores se vuelvan nuestra guía todos los días de lo que me comprometí yo con la empresa, de lo que debo de lograr con la empresa, independientemente si soy o no miembro de la familia, ¿sí? Y que al momento de seleccionar a una persona, esto se vuelva un elemento fundamental para integrar a alguien que se comprometa a eso y que a partir de eso esté rindiendo cuentas en la empresa. Entonces, también así como comenté hace un momento, ¿no? Que el elemento fundamental, uno de los elementos fundamentales de nuestra metodología es implementar un buen consejo de administración, también en este caso, el darle al consejo de administración esas herramientas para que le permitan evaluar a los líderes en la empresa y que se esté evaluando que se permee en la empresa, también es un elemento fundamental de nuestra metodología. E incluso les puedo decir que la seleccionamos así como una de las joyas de la corona para también desarrollarlo y que las empresas, a partir del programa de asesoría grupal, que les da la oportunidad de una manera muy accesible implementar nuestra metodología, también es un elemento en el que se enfoque, ¿sí? Y que en este año particularmente sea un aspecto, una pieza clave en lo que estén implementando en su empresa para generar ese equipo competitivo y ese equipo enfocado a la generación de los resultados que requerimos como empresa, ¿sí? Un tercer elemento al que nos ayuda estos consejeros independientes es el poder desarrollar a nuestra gente clave en la empresa. ¿Por qué? Porque se convierte en ese músculo importante para poder identificar a las personas clave dentro de la empresa, ¿no? O sea, a esas personas que vale la pena desarrollar, que vale la pena capacitar, que vale la pena
prepararlos para desempeñar un puesto de mayor responsabilidad. De tal manera que si yo estoy creciendo como empresa o quiero crecer como empresa, también esté teniendo visibilidad y claridad de cómo está creciendo mi gente a la par. ¿Para qué? Para no encontrarme en la disyuntiva de que yo crecí como empresa, pero ¿qué crees? Mi gente no creció a la par. Y entonces me meto en muchos problemas porque no pueden o no tienen las herramientas y el conocimiento para ir más allá y operar una empresa que creció de manera exponencial en muy poco periodo de tiempo y que mi gente se quedó corta para operar y gestionar este tamaño de empresa y los retos que implica hacerlo. Entonces, se vuelve los consejeros independientes en esa pieza clave para verdaderamente dar, a partir de las sesiones del consejo, de las juntas de consejo de administración e incluso de los comités en los que los consejeros independientes puedan estar participando, que se conviertan en esa pieza clave para dar seguimiento y para asegurarnos que ese plan de capacitación, ese plan de desarrollo para las personas que se definieron como clave, se esté cumpliendo tanto por parte de la empresa como por parte del colaborador, ¿no? Porque es de ida y vuelta, es un ganar-ganar. Yo también te doy la oportunidad en algunas cosas de capacitarte, pero tú también como colaborador te comprometes a esa capacitación y además de otras que tú puedas desarrollar por tu cuenta. Entonces, de esa manera estamos evaluando que nuestra gente esté creciendo a la par de lo que estamos también requiriendo como empresa y que no solamente se quede en un bonito plan y en unas bonitas promesas, ¿sí? Sino que el Consejo de Administración, a través de los consejeros independientes, como ya lo dije, sea ese motor que impulse, sea ese motor que esté dando seguimiento a cómo vamos, cómo va el plan de capacitación, cómo va el plan de desarrollo, que se esté rindiendo cuentas sobre eso y de cómo verdaderamente los colaboradores que se definieron como piezas clave estén cumpliendo los resultados a los que se han comprometido y que estén cumpliendo tanto en su puesto como al tomar su plan de desarrollo y crecimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que justo cuando se dé esa oportunidad de crecimiento de un puesto de mayor responsabilidad, pues se tenga ya a la persona que puede cumplir con eso y que tenga el perfil para hacerlo. Y ahí también, ahí a lo mejor puede abrir un 3.1, ¿sí? Un 3.1 de cómo también los consejeros independientes se vuelven en una pieza clave para tomar la decisión de quién es la persona más adecuada para desarrollar ese puesto de mayor responsabilidad. Al ya haber vivido su plan de desarrollo, al haber generado ciertos resultados y por el bien de la empresa, por lo que más nos conviene como equipo, poder evaluar sin el corazón y para evitar cualquier conflicto, quién es la persona más adecuada y a quién vale la pena darle esa oportunidad para desempeñar esa responsabilidad mayor. Independientemente, vuelvo a decirlo, de si son o no miembros de la familia, ¿sí? Porque lo que sí yo siempre voy a recomendar como consultor de empresas familiares, y especialista en el tema de gobierno corporativo, que lo que más nos conviene es eso, que no haya diferencias ni a favor ni en contra de buenos elementos en cuanto a darle una responsabilidad en un puesto en la empresa, sino que sea un proceso institucional en el que justo los consejeros independientes tienen una responsabilidad importante y un alcance importante justo en esta decisión, ¿sí? Y aquí les comparto un poquito una experiencia que a mí tuve la oportunidad de vivirla y ha sido pues reveladora en cuanto a la importancia y lo que puede incluso un fundador de empresa y dueño de empresa comprometerse con una decisión y darle esa responsabilidad importante a los consejeros independientes
ante una decisión trascendental como puede ser el tema de la sucesión, ¿no? Hablando de este último punto de elegir a una persona con las habilidades y las competencias adecuadas para desempeñar un puesto en la empresa, ¿no? En este caso de esta empresa, en el que el fundador le dio o le cedió a los consejeros independientes las facultades para que en su momento, cuando se pudiera llevar a cabo el proceso de sucesión de la dirección general, que incluso él en ese momento todavía estaba como director general en la empresa, pero él dijo, si yo en algún momento, cuando llegue más bien el momento de retirarme, y al participar mis hijos en este proceso de sucesión y al participar para desempeñar la dirección general, él le dio la facultad a los consejeros independientes de que eligieran al mejor candidato, ¿no? O sea, diciendo yo, si mis dos hijos quieren participar en este proceso de desempeñar la dirección general en la empresa, yo como fundador, director de la empresa y principal accionista de la empresa, me hago a un lado y le doy la facultad a los consejeros independientes de que ellos tomen la decisión, porque sé que voy a tener consejeros independientes comprometidos con que la decisión va a ser por el bien de la empresa y que incluso tendrán ese acompañamiento quien se quede como director del consejo de administración para irlo guiando en sus decisiones, ¿sí? Entonces, este para mí ha sido un caso, o en experiencia profesional, un caso muy particular de hasta dónde puede llegar un consejero independiente de tener unas facultades de una decisión trascendental para la empresa. Entonces, nos puede ayudar de esta manera a evitar cualquier tipo de conflicto, ¿no? No, yo ya no estoy eligiendo o no se puede percibir por parte de mis hijos que estoy tomando una decisión con una preferencia por uno o por otro. No se puede interpretar o que le estoy dando la preferencia al hijo mayor o que le estoy dando la preferencia al hijo menor, ¿no? Que puede ser el chiqueado. Entonces, o para que no se sienta mal, ¿no? No, dejo de lado mi corazón de papá o mi corazón de tío y tomo la decisión en un órgano colegiado, como es el Consejo de Administración, y me apoyo de consejeros independientes que yo participé justo en ese proceso de integrar esos consejeros independientes, que existió una filosofía y que existió una compatibilidad, ¿no?, entre nosotros, y que siento la confianza de que me van a dar el mejor consejo con toda la independencia y con todo ese compromiso por el bien de mi empresa y de mi familia, ¿sí? Entonces, se puede convertir también en este apoyo como familia empresaria, estos consejeros independientes. Y por último, este cuarto elemento para mí importante de los consejeros independientes es el poder dar seguimiento puntual para evaluar que verdaderamente se estén logrando los resultados de crecimiento en la empresa. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar, y más en estos momentos retadores como empresas, tanto familiares como pymes, es el caer en una zona de confort, ¿no? Y no actuar de manera oportuna en la toma de decisiones. Entonces, el tener un consejo de administración con consejeros independientes, en primer lugar nos ayuda a definir los resultados que queremos lograr. Ok, ¿qué vamos a lograr? ¿O qué vamos a hacer para lograr esa visión de los accionistas? ¿Qué resultados debemos de lograr? Y a partir de eso, ¿en cuánto tiempo lo vamos a lograr? Y este órgano se convierte en ese empuje para dar seguimiento a ese cumplimiento de los resultados de manera oportuna y actuar en consecuencia para tomar las decisiones oportunamente para lograr ese resultado.
Entonces, estamos evaluando constantemente que lo que nos comprometimos a hacer se esté logrando, y si no se está logrando, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que sí es evidente es que como familia empresaria requerimos, como ya lo he puesto de ejemplo en algunas ocasiones anteriores, requerimos incrementar ese pastel, ¿sí? Es como yo cuando, si tengo un pastel de cierto tamaño y me lo como yo sola, pues la rebanada, o me puedo comer el pastel completo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ese pastel ya no me lo como yo completo, sino que tengo que compartirlo con mi esposa, con mis hijos? Pues bueno, ahí a lo mejor la rebanada de cuando era completo, a lo mejor ya no es tan completo porque tengo que pagar colegiaturas, porque tengo que comprar coche a mis hijos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando ya cada uno de mis hijos tiene su familia, su propia familia, y que aparte trabajan en la empresa? Pues entonces, si ya vamos entendiendo el ejemplo, ese pastel es la empresa, ¿sí? Si ya tengo que compartir el pastel con incluso no una familia, sino que ya somos 4 familias las que vivimos de ese pastel. Si ese pastel no crece en la medida que nuestra familia está creciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa rebanada nos va a tocar mucho más pequeña, ¿no? Que ya a lo mejor no vamos a poder tener la vida que teníamos anteriormente, cada uno de nosotros, o de manera individual, o que vamos a irnos acabando el pastel porque le estamos queriendo comer para que nos alcance a satisfacernos como lo hacíamos cuando solamente una familia comía de ese pastel, ¿sí? Entonces, a partir del Consejo de Administración y de los consejeros independientes que logramos, evitar de caer en nuestra zona de confort y que nuestro pastel no crezca, sino que al contrario, nos impulse para que ese pastel esté creciendo cada vez y que, como ya lo mencionamos en uno de los puntos anteriores, al rendir cuentas, nos estamos enfocando a lograr verdaderamente los resultados que requerimos de crecimiento en la empresa, ¿sí? Entonces, se vuelven los consejeros independientes casi como en nuestra conciencia, ¿no? De decir, oye, el pastel te lo vas a terminar, oye, el pastel, si le sigues comiendo así y no te enfocas y no te comprometes a que crezca, ¿qué crees? Poco a poco te lo vas a terminar e incluso puede ser catastrófico el tema, ¿no? Entonces, estos 4 elementos que yo seleccioné son los que yo les puedo compartir a partir de mi experiencia, que es la relevancia de tener consejeros independientes en nuestro consejo de administración, ¿sí? No ya solamente tener un consejo de administración, sino que también considerar el tener consejeros independientes, porque a lo mejor podemos tener el paradigma de que esto es para empresas grandes, ¿no? Esto es solamente para empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. No, déjenme compartirles, o a partir de esto decirles que incluso generan un valor importante en nuestras empresas familiares y en nuestras empresas PYME, el tener consejeros independientes, porque se convierten en ese músculo, en ese apoyo, en esas personas que vienen a darnos ese consejo con su experiencia, con su conocimiento, para incluso, ¿por qué no?, lograr que nuestra empresa también pueda llegar a bolsa y sea de esas empresas grandotas que estén cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, y que ya sea un tema estratégico hasta el poder desinvertirnos como familia empresaria, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que pudiera ser tema de cuestión de otro webinar, pero sí quiero dejarles muy claro que el tener consejeros independientes no solamente es para esas empresas grandototas, sino que el valor que aportan en nosotros como empresas familiares y como pymes es muy, muy importante. No quiero decir si mayor o mejor que para las grandes, ¿no? Porque creo que son temas distintos.
Simplemente mi objetivo, y a partir de mi experiencia, es poderles compartir lo que a ustedes, como empresarios de empresas familiares, o miembros de familia empresaria, o miembros o ejecutivos y directores de una empresa pyme, el valor que pueda generar en mi empresa un consejero independiente, ¿no? Entonces, por cuestión del tiempo, voy a entrar un poquito o voy a empezar a mencionar conclusiones, recomendaciones, que son 3 particularmente. Así que los invito a que vayan preparando también sus preguntas, sus comentarios, para que poderlos debatir y digo, no extendernos mucho en tiempo, pero no se preocupen, yo tampoco tengo limitación del tiempo, así que si es necesario poder seguir platicando del tema y si sus preguntas así lo requieren, adelante, ¿no? Pero los invito a que ya vayan pensando sus preguntas, si es que tienen, o sus comentarios, ¿no? Entonces, como primer conclusión, bueno, haciendo hincapié, es hacerlos en los comentarios en Facebook, en redes sociales. Está tanto Isabel como Raimundo, parte de mi equipo, al tanto de sus comentarios. Ellos me los van a compartir, ¿sí? Entonces, como primer conclusión, ¿qué es importante? Yo invito ahí a los accionistas, miembros de familias empresarias, a adquirir ese compromiso con su empresa y con su propia familia, porque lo que sí es fundamental para hacer que un consejo de administración logre todo esto de lo que ya hemos platicado durante estos casi 45 minutos, se requiere ese compromiso de las cabezas dentro de la empresa, ¿no? ¿Y a qué me refiero con las cabezas dentro de la empresa? A los accionistas, a los fundadores, a la familia empresaria, que existe esa alineación de querer hacer las cosas de manera diferente, pero con esa conciencia de que se está haciendo por el bien de la empresa, es decir, por su crecimiento y por su permanencia, y que se va a hacer también ende por la familia, ¿sí? Entonces, que sí nos va a implicar salir de nuestra zona de confort, nos va a implicar tomar las decisiones de manera diferente, pero tomar conciencia que cuando un mayor número de personas participan en las decisiones, y cuando incluso esas personas son miembros de la familia, y para dejarles a las futuras generaciones un orden en cómo ponerse de acuerdo, es lo que mejor nos conviene ahorita, más allá de hacerlo cuando ya estamos casi a punto de tener un conflicto, ¿sí? Entonces, yo los invito a que platiquen como accionistas, como miembros de familia empresaria, a empezar a hacer las cosas de manera diferente e implementar este tipo, o más bien implementar en su consejo de administración para gestionar sus empresas de una manera diferente, ¿no? Y una segunda conclusión o un segundo recomendación es invitar a quienes ya tienen actualmente un consejo de administración, pero que no tenían clara la importancia y el alcance de los consejeros independientes, a darse la oportunidad de integrarlos, conscientes de que es un proceso al que tendremos que adaptarnos, porque se empezará a gestionar de una manera distinta, teniendo claro que es por el bien de mi empresa y el de mi familia. Y a quienes probablemente ya los tiene, pero que están, o que probablemente ya tiene, o que están en el proceso de hacerlo, se den la oportunidad de evaluar si verdaderamente se ha analizado y se ha definido, antes de elegir a una persona como consejero independiente, un perfil de lo que se requiere en cuanto a experiencia y a conocimiento para lograr los resultados en la empresa, ¿sí? Y aquellas familias empresarias, dueños de pymes, que aún no tienen un consejo de administración, los invito a darse la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué? Para justo llevar a su empresa a un siguiente nivel, ¿no? Por el bien de su familia,
por el bien de su empresa, acompañarse de expertos para ayudarles a la toma de decisiones, que justo sus expertos asumirán el compromiso de velar por el crecimiento y la permanencia de su empresa. Entonces, con estas 3 conclusiones, me gustaría entrar en el tema de preguntas, si existe alguna de ellas, para platicar a la luz de estas, ¿no? Ok. Bien, me está diciendo Isabel que no hay preguntas. De igual manera, los invito a que pues podamos seguir compartiendo este tema. Si incluso algunos de ustedes no se atrevieron a preguntar en redes sociales, pero les dejo nuevamente la invitación a seguirnos en tanto Facebook como LinkedIn, en @MollerConsultoresOficial, y podemos por ahí seguir compartiendo, yo contestarles directamente sus preguntas, también mi correo electrónico, judithsalcedo@mollerconsultores.com, lo que quieran preguntarme, adelante, el poder seguir compartiendo experiencia a partir de este tema. También en LinkedIn estamos como Moller Consultores. Y además invitarlos también a que conozcan más, a partir de todo lo que ya hemos hablado, conocer más sobre nuestro programa de asesoría grupal, que como les decía, contempla, además de esto que ya hemos platicado de los consejeros independientes, los elementos más relevantes de nuestra metodología. Ahora sí que hicimos este paquetito que estamos seguros que va a apoyarles a generar un impacto en su empresa en el corto plazo y preparar a sus empresas para enfrentar estos momentos retadores. Y más porque ya estamos por dar inicio a este siguiente programa, que es el próximo 8 de marzo. Entonces los invito a que conozcan más de él y a partir del cual podemos aportar en sus empresas y apoyarlos, ¿no? Entonces recuerden, nos vemos el tercer miércoles de cada mes para seguir compartiendo experiencia, conocimiento que les genere un impacto positivo en sus empresas, sobre todo en su crecimiento y permanencia. Que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo mes de marzo. Gracias, hasta luego.